Buenos días. Creo que no. Sí, estamos escuchando, sí, señor. ¿Se está escuchando? Bueno, entonces, buenos días para todos. Tenemos acá en la diapositiva que se está presentando una imagen tomada con la cámara FLIR y utilizando el software ThermoHuman. Como es bien sabido, se han conseguido diferentes dispositivos por parte del CCD para realizar y apoyar de mejor manera los procesos de investigación dentro de las ciencias del deporte. Uno de ellos es la termografía y es por esta razón que en este ciclo de charlas vamos a empezar a hablar sobre este tema. En este caso, para el ciclo de charlas acerca de termografía, vamos a estar presentes mis compañeros de tercer año, Daniel Fernando López, Rodrigo Laverde, Javier Bonilla, Laura Milena Gómez y Andrés Cepeda, y quien está hablando, Andrés Antonio Valencia. El día de hoy empezaremos con una introducción a la termografía a través de su historia y principios físicos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, respecto a la termografía, es una técnica en la cual pues estamos identificando radiación electromagnética a través del calor, y esta técnica ha tomado gran importancia en tiempos recientes, pese a que, un momento, gracias, pese a que lleva durante el siglo XX teniendo un desarrollo progresivo, realmente es que podemos hablar de forma que ha tenido un impacto mucho mayor durante las últimas décadas. Estas aplicaciones de la termografía están no solamente limitados a los campos de las ciencias de la salud, de las ciencias del deporte, sino que se extrapolan a muchas áreas más. Entre ellas se puede hablar de que se utiliza con fines militares, con fines de vigilancia. Se utiliza también en las ciencias veterinarias por parte de los equipos de bomberos para poder encontrar personas o animales en incendios o focos de incendios. También se utiliza en los satélites para determinar cuál es la temperatura de los océanos. Se utiliza en la búsqueda de equipos electrónicos que puedan estar fallando, que tengan algún tipo de cortocircuito, entre otras muchas áreas de aplicación. En el caso de las ciencias del deporte se puede utilizar bien sea para ver la respuesta de los deportistas o también para ver qué cambios suceden asociados al uso de equipos deportivos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que estamos hablando es de la termografía infrarroja. En el caso de la radiación electromagnética asociada al calor, cualquier cuerpo que esté por encima del cero absoluto, de los 0 grados, del cero absoluto, que es 0 grados Kelvin o menos 273 grados Celsius, va a emitir radiación, va a emitir calor. En el caso, los humanos estamos emitiendo también calor a 37 grados Celsius, y por esta razón es que como no es una radiación tan grande, pues no estamos diseñados para percibirla a simple vista, y por lo tanto le vamos a dar o vamos a categorizarla como radiación infrarroja. ¿Listo? Es una radiación que no es percibible por nosotros. Ahora bien, ¿cómo se llegó a encontrar esta radiación? Tenemos en 1800 a Sir Frederick William Herschel, quien era un músico, un director de orquesta, pero que en sus tiempos libres se dedicaba al estudio de la física y la astronomía. Él quería determinar dentro de los rayos de la refracción de la luz, al descomponerse la misma, cuáles eran las ondas que generaban mayor temperatura, dado que pues, es bien sabido que los rayos de luz generan luz, que podemos ver radiación visible, y también generan calor. Entonces lo que él hizo fue tomar un prisma, hacer pasar un haz de luz blanca a través de él, y eso hizo que se descompusiera en los 7 colores. Ahora bien, una vez ahí, lo que hizo fue tomar 3 termómetros, y lo que hacía era poner 2 controles donde terminaba y donde iniciaba el espectro, a los lados de esos colores, el violeta que sería el inicial y el rojo que sería el final. Y el tercer termómetro lo iba colocando en cada uno de los colores para determinar cuál era el color que emitía mayor temperatura.
ahí descubrió que el violeta era, siendo el color que tenía mayor refracción, era el que menor calor presentaba, y el que mayor calor presentaba iba a ser el rojo. Sin embargo, lo que él notó es que al lado del rojo, donde estaba el control y se supone no había ningún color, era donde estaba la temperatura más alta. Por lo cual, entonces, él empezó a hacer la descripción de que había unos rayos caloríficos, que ya posteriormente sería el espectro infrarrojo, y mencionó que pues esos rayos no tenían nada de refracción, por lo tanto no podían ser visualizados por nosotros los seres humanos, pero que eran los que tenían mayor energía representada en forma de calor, y los llamó rayos caloríficos. Ahora bien, posterior a ello, a su muerte, su hijo en 1840, John Frederick William Herschel Jr., él decidió continuar con los experimentos de su padre y determinar alguna manera pues, más visual para poder detectar ese espectro infrarrojo o rayos caloríficos, como se les denominaba, y a través de un método que se llamaba la evaporización, logró hacerlo. Esto consiste en a través de un lente, pues se hacía pasar el rayo de luz, y lo que hacía era en una suspensión de alcohol con partículas de carbono flotantes, al golpear el rayo de luz ahí, pues iba a generar calor, iba a evaporar el alcohol, y las partículas, dependiendo de la cantidad de calor, se iban a fijar en una u otra posición, y es la imagen que tenemos en la región inferior. Ya a partir de ahí, pues ya que se logró detectar este tipo de radiación, pues ya empezaron a buscarse otros métodos un poco más prácticos, inicialmente basándose en esta vaporización para generar una detección más adecuada de los mismos. Este método o esta imagen que él coloca, que nos presenta acá, se llama termograma. Siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, ¿qué otros avances se generaron para poder detectar el calor? Tenemos que en 1880 Samuel Langley inventó el bolómetro. El bolómetro básicamente es un instrumento el cual permite a través de un conductor eléctrico detectar diferentes tipos de radiación electromagnética. Entonces se toman dos conductores iguales. En el caso de lo que utilizaba eran placas de platino revestidas por carbono, y una de ellas iba a estar aislado del medio ambiente externo y el otro iba a estar en contacto con la fuente de la radiación, y lo que iba a hacer era ver los cambios de temperatura, cambiando pues la resistencia eléctrica de este conductor. De esta manera se podía detectar los niveles de la radiación electromagnética, y en algún momento él fue mejorando su sensibilidad y llegó al punto en que dijo que podía detectar el calor de una vaca a 400 metros. Posterior a ello, eh, se creó el primer fotoconductor infrarrojo en 1917, que lo que iba a hacer era atrapar ciertas partículas del espectro electromagnético que iban a estimular fotones para poder convertir esa imagen en algo visual, esa radiación en algo visual. Sin embargo, esos fotoconductores tuvieron un gran desarrollo fue en la Segunda Guerra Mundial, donde se empezaron a utilizar diferentes tipos de instrumentos que dependían de elementos como baterías de nitrógeno para poder generar la imagen. En 1934 se empezaron a utilizar estos dispositivos, sin embargo, dado que requerían que se utilizara una suplencia de nitrógeno bastante alta, pues no eran muy prácticos para utilizar en la guerra. El objetivo era pues para que los francotiradores pudieran encontrar objetivos en la noche. Sin embargo, a partir de ahí ya de estas fechas se decidió que se abrió esa tecnología al uso público, y por tanto se comenzó a investigar en diferentes áreas aparte de las bélicas. Entonces sabemos que la investigación empieza a partir de 1928, pero el mayor desarrollo que se tuvo para generar imágenes fue en la década de los 40 a la década de los 50. La primera foto que se pudo realizar fue en la década de los 20, la primera imagen de termografía de una persona, pero digamos que la calidad de las mismas empezó a ser, digamos, lograr cierto estándar de calidad a partir de la década de los 50. Tenemos ahí una imagen que fue tomada en 1959, no es la más clara, pero pues ya podemos definir los diferentes segmentos corporales de la persona a la quien se le hizo la imagen. Posterior a ello, se puede hablar que en 1960 ya empezó a utilizarse la termografía buscándole aplicaciones médicas. Hay publicaciones un poco previas, pero realmente la década de los 60 es donde nace la investigación médica en termografía. Sigue, por favor. Entonces, inicialmente, ¿cuál fue el enfoque? El enfoque era buscar la enfermedad vascular periférica, teniendo en cuenta que se supondría que a mayor irrigación o éxtasis
de la sangre, pues iba a aumentar la temperatura y por lo tanto iban a poder detectar tal vez alteraciones vasculares incipientes. Y aparte de ello también se intentó aplicar en ginecobstetricia y neuropatía isquémica. Sin embargo, a través de los años, pues, dada la deficiencia de la tecnología de aquellas épocas, había mucha controversia para el uso de la misma. Sin embargo, en 1987, perdón un momento. Un segundito, que un problema. Creo que ya. Listo. A partir de 1987 ya asociaciones médicas en Estados Unidos decidieron dar comunicados para determinar o mencionar que consideraban que la termografía era una tecnología aplicable de forma objetiva y útil dentro del área de las áreas de las ciencias médicas. ¿Qué campos se empezaron a investigar? Entonces tenemos un artículo publicado en 2012 en el cual ellos mencionan que hay investigaciones de aplicación de termografía en detección de cáncer, principalmente el cáncer de seno. Ya la habían mencionado enfermedad vascular periférica en campo de la ginecobstetricia, también para el estudio del síndrome de ojo seco. Tenemos también para, en algunos casos, en pacientes con diabetes, neuropatía diabética, en diferentes alteraciones endocrinas, etc. Entonces vemos que el campo de la investigación junto con la termografía para utilizarla como una forma de herramienta diagnóstica ha crecido bastante con los años. Sigue, por favor. Bueno, ahora bien, en deporte. Dentro de la investigación deportiva, los usos empezaron en la década del 70 y lo que, digamos, se consideró como primer paso era para utilizar la detección de lesiones, dado que se supondría que en la lesión en general iba a haber una hipertermia, entonces la termografía podría ayudar a poderla detectar. Sin embargo, se ha utilizado para diferentes ramas aparte de esta misma. Entonces, una de ellas es la respuesta a la actividad física. Bien se ha dado por cómo se comporta, cómo hace la termorregulación el cuerpo humano en diferentes condiciones de actividad física, la respuesta fisiológica del mismo y pues para seguimiento de esas mismas cualidades. También tenemos que se utiliza para, como ya había mencionado, el uso de dispositivos deportivos, ver cómo afecta la ropa esa termorregulación, cómo responde la persona o los implementos a diferentes contextos ambientales en los cuales puede ser condiciones de calor, condiciones de mayor frío, etc. ¿Qué tenemos? Para 2015, lo que se veía es que en 5 años, de 2010 a 2015, había el doble de publicaciones de termografía respecto a las que había de 2005 a 2010. Bien, algunos de los campos de aplicación de la termografía que fueron descritos en esas publicaciones era pues la termofisiología, la medicina del deporte, los deportes y los animales, el uso de ropa, de desarrollo de la termografía y metodología de investigación y revisiones de diferentes temas. ¿Listo? Ahora bien, para 2016 tenemos esta tabla, la tabla 1.1, que nos muestra las 4 publicaciones más relevantes utilizando la termografía infrarroja en las ciencias del deporte. El primero es una revisión acerca de las aplicaciones recientes de la termografía infrarroja en médica en la medicina del deporte en Austria. Este es relativamente reciente, 2010. El siguiente era durante la temperatura de la piel durante la carrera, un estudio utilizando termografía infrarroja, que digamos que es uno de los estudios pilares dentro de las ciencias del deporte y pues muestra cómo era el comportamiento fisiológico de los deportistas dentro de esa actividad. El siguiente era termografía dinámica, un análisis de la temperatura de la mano durante el ejercicio y se veía, digamos, cómo eran los cambios, dado que la respuesta vascular en las manos varía bastante dependiendo de la actividad física que se está realizando, pues cómo se correlacionaba esto con el control de la temperatura. Y finalmente, la imagen termal de la temperatura contánea, sus modificaciones en carrera durante un ejercicio graduado. Este es un artículo interesante en el cual se habla cómo hay diferente comportamiento en la temperatura de un ser humano, dependiendo si está haciendo una carga constante, una carga que aumenta o si es un entrenamiento intervalado. Ahora bien, sigamos. Siguiente. Ahora tenemos aquí una comparación. Atrás, por favor. Acá. Lo que estamos viendo es PubMed,
se hizo una búsqueda muy rápida, no una búsqueda bastante compleja utilizando booleanos ni nada similar, solamente lo que encontramos para evidenciar cómo ha crecido la investigación en este campo en las ciencias médicas. Entonces tenemos que, podemos ver inicialmente de 1951 a 1960, solamente hay 3 publicaciones que podemos encontrar en PubMed. No la tengo acá, pero digamos del 60 a 1969, un espectro de 9 años, ya se encontraba que en esos 9 años se habían desarrollado 440 publicaciones, muchísimo más de los resultados en los 9 años previos. Ahora, si vamos de 1960 a 1987, que es el año en el que ya se empezaron a formar asociaciones médicas para utilizar como estudio la termografía, y pues se le dio, digamos, una importancia oficial, vemos que ya hay 3.520 resultados, eso ya en el transcurso de 27 años. Si nos vamos de 1987 a 2010, tenemos 3.232 resultados, pero esto en 13 años de desarrollo. Vemos cada vez un número casi similar de publicaciones en la mitad de tiempo. Y si vamos de 2011 a 2020, que ahí está cubierto, tenemos 3.021 de resultados. En solamente 9 años tenemos ya prácticamente lo mismo que teníamos en varias décadas anteriores. Para 2021, hasta la fecha, hay 65 publicaciones. Sigue, por favor. Aquí tenemos algunos de los artículos que podemos encontrar. Entonces, vemos que algunos son recientes, 2016, 2019, 2020. Entonces, vemos como la termografía infrarroja, una ventana muy masiva a la fisiología termal. O el tercero que tenemos, que es la termografía infrarroja en la fisiología del ejercicio, ¿sí? Y que lo mencionan como el amanecer de este tipo de ciencias, de las ciencias radiómicas. Sigue, por favor. Acá tenemos entonces la termografía para una resonancia magnética guiada por termografía para detectar lesiones en cabeza y cuello, ¿cierto? El uso de la termografía en oftalmología. Curiosamente, dentro de la oftalmología en las ciencias veterinarias tiene bastante aplicación, es bastante utilizado, dado que es un método que utilizan y que se ha demostrado que es útil para evidenciar si un animal está estresado o está enfermo. Muchas veces en el caso de ellos, pues no es tan sencillo encontrar estas alteraciones, y se evidencia que ellos tienen cambios bastante marcados a nivel de los globos oculares en cuanto a la temperatura de los mismos. Entonces vemos que se puede utilizar también en la oftalmología humana. El uso de la termografía de forma responsable, ya también tenemos artículos que van hacia el campo de la ética médica, y pues termografía en el comportamiento de los cerdos. Entonces vemos, siguiente por favor, cómo incluso está incursionando también el uso de esta técnica en las áreas de la etología. Aquí vemos que tenemos 3 metaanálisis que se han hecho, no hay más metaanálisis, y pues obviamente no son metaanálisis que están hablándonos de la termografía per se, pero sí son metaanálisis en los cuales se utilizó como medida de seguimiento la termografía. Entonces vemos cómo se utilizó en este primero que habla sobre neurocirugía láser. Vemos también para valoraciones intraoperatorias, y finalmente para hablar de pronósticos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, si ya limitamos un poco más la búsqueda y no hablamos solamente de termografía, sino termografía en ciencias del deporte y medicina, pues vamos a ver que los resultados son un poco menores, 186 resultados, pero ya vemos cómo se está utilizando en diferentes actividades. Una de ellas, entonces, para la prevención, entonces está utilizando en el segundo artículo termografía infrarroja como un protocolo para reducir la incidencia de lesiones en el soccer. El artículo pues ya previamente mencionado en una diapositiva anterior, que es como el amanecer de la radiómica, y un estudio, digamos, que está caracterizando las medidas de la temperatura humana. ¿Listo? Entonces, como vemos, ya dentro de las ciencias del deporte hay publicaciones, pero falta por investigar más. Es un campo muy reciente. Siguiente, por favor. Y podemos encontrar cosas interesantes como este artículo donde habla de la termografía como una ayuda para evaluar la cojera de los deportistas. ¿Listo? Nuevamente para la prevención de lesiones musculares, y también, digamos, como seguimiento para diferentes tipos de intervenciones. En este caso, el último artículo era un artículo que habla de el ultrasonido de forma terapéutica en tendinopatías, y uno de los controles de los seguimientos que hacía era utilizar el termógrafo.
Curiosamente, hay algo que no se encuentra, es artículos publicados en español, todo está en otros idiomas. Entonces, como vemos, dentro de nuestro contexto podemos argumentar que falta mucha investigación y por tanto, pues es un campo bastante fértil para realizar las mismas. Sigue, por favor. Bueno, la siguiente parte que les vamos a comentar en esta revisión es la parte enfocada a los principios de la termografía y sobre todo la parte de la termorregulación humana. La bibliografía en la que nos basamos, principalmente el libro de termografía del Grupo de Ciencias del Deporte de Valencia, España, y de biomecánica, y algunos otros libros de física básica. Las partes que vamos a tocar básicamente en este tema de los principios físicos va a ser lo que es la introducción, en qué consiste la transferencia de calor entre los distintos cuerpos, el espectro electromagnético y la parte del espectro de radiación infrarroja, que ya era parte de lo que nos comentaba nuestro compañero Antonio. Las leyes físicas de la radiación infrarroja, que son las que rigen todos estos principios que, aunque tienen ciertas similitudes con la radiación óptica de los cuerpos, pues tienen sus diferencias y que son las que nos permiten capturar estas imágenes. Las características radiactivas de los cuerpos, la termorregulación humana, tanto el calor como en el frío, y pues unas conclusiones finales. La primera parte que hablan los autores y que vale la pena tomar en cuenta es que ellos dicen que la termografía, tomar en sí una imagen de termografía, pues no es una herramienta difícil. Sin embargo, entender cuáles son los principios fundamentales sobre los que se rigen estas cámaras infrarrojas sí tiene pues unas necesidades básicas de entender las leyes de la termodinámica y las leyes de transferencia de calor. ¿Por qué vale la pena hablar de esto? Pues porque es una herramienta de mayor aplicación en las ciencias del deporte, que como veíamos con las revisiones que nos comentaba nuestro compañero previamente, nos habla del screening que se puede hacer en ciencias del deporte, la prevención de lesión, evaluaciones del rendimiento, la valoración de la indumentaria y la ropa deportiva, sobre todo en la parte pues de nutrición deportiva, en la termogénesis y pues estudios en tecnología aplicada. ¿Qué ventajas entonces tienen estas herramientas? Básicamente que son métodos no invasivos, que son métodos que no interfieren con la termorregulación de la piel. Entonces pues nos van a poder dar una medición que se puede decir que es hasta cierto punto pues más fiable, a diferencia de otros métodos que se interfieren con la piel. Hay una alta aplicabilidad y pues los costos se considera que son relativamente inferiores comparados con otras tecnologías en imagen, y pues así como son las tecnologías en general, a medida que se popularizan, inicialmente pues van a ser estudios bastante caros, pero a medida que se popularizan pues los costos van a ser pues mucho menores. Entonces, para hablar de esto primero, ¿qué es la transferencia de calor? Entonces, el calor se define como tal como el tránsito de energía de un cuerpo cálido a uno frío. Las unidades con las que en las que vamos a hablar de calor son los julios, el julio, y pues hay que tomar en cuenta que hay una diferencia entre lo que es calor o temperatura. La temperatura pues va a ser como tal un indicador de la medida de la energía cinética promedio de cada cuerpo. Lo que vamos a hablar es de la cinética de los movimientos de las partículas de los átomos, más no como tal de movimientos de las partículas como tal. A ese movimiento es de energía. Entonces hay distintas escalas de medición a las cuales nos vamos a poder someter cuando vamos a hablar de medición de temperatura, que son las escalas de Celsius, las escalas de Fahrenheit y las escalas en grados Kelvin. Acá básicamente está la ecuación para convertir de centígrados a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrados, que era 9/5, que eso era lo que uno aprendía pues en la física que enseñaban en el colegio. Entonces el sistema internacional por el que nos regimos es básicamente es el sistema en grados Celsius, perdón. La relación entre las tres escalas de temperatura se muestra acá en esta gráfica, y se va a denominar la temperatura de Kelvin como una escala de temperatura absoluta. Como decía mi compañero, en el cero absoluto hay un sistema de moléculas
que tiene la energía potencial, que es la energía cinética más potencial, que es lo mínimo posible. Pero sin embargo, no es correcto decir que en el cero absoluto no hay movimiento de partículas como tal. Acá entonces vemos las distintas temperaturas a la cual se ven los sometidos los principios de solidificación del agua, de congelación, los puntos de congelación y los puntos de ebullición. Cuando hablemos de termografía, básicamente la escala de Kelvin va a ser la que se usa en todos los aspectos relacionados. Entonces, temperatura-calor, como veíamos previamente, la temperatura pues va a depender del estado físico de un material y es una descripción cuantitativa de su calidez o el frío. Lo vamos a poder medir a través de un termómetro. El calor, por el otro lado, va a hacer referencia a la transferencia de energía de un cuerpo a otro o dentro del cuerpo mismo a causa de un delta o pues de una diferencia de temperatura y no a la cantidad de energía contraída en un sistema en particular. Entonces, pues la transferencia de calor, como veíamos previamente, el término transferencia de calor ocurre cuando hay diferencias entre dos cuerpos, diferencias de deltas de temperatura. Esto sigue pues principios muy similares a los de la ley de Boyle de presión y volumen, que van desde desde un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Esto sigue pues principios similares. Entonces los flujos de calores se van desde un lado más caliente hacia un lado pues más frío, hasta que se alcance lo que se conoce como el equilibrio térmico. Cuando se encuentran a la misma temperatura, se considera que los cuerpos van a estar en equilibrio térmico, o cuando el mismo cuerpo mantiene una temperatura constante, también vamos a hablar de equilibrio térmico entre los mismos. El concepto entonces como tal de flujo de transferencia de calor, pues va a ser un concepto que va a ser aplicado en el cuerpo humano. Y pues como vamos a ver ahorita más adelante, pues hay unas leyes que rigen esto. Las diferencias como tal en los flujos de calor pues van a estar dados entre el centro del cuerpo y la piel, o entre la piel y el entorno al que está rodeado, para lograr equilibrar y mantener la temperatura corporal lo más cerca a los 37 grados. Otra cosa que es importante tomar en cuenta acá es que cuando los gradientes de calor son más altos, pues la transferencia se va a dar pues mucho más fácil. A medida de que los gradientes disminuyen, pues la transferencia va a ser mucho menor entre unos y otros. Entonces existen 3 mecanismos de transferencia de calor que son los que vamos a tomar en cuenta y son los que hay que entender para entender cómo es que funciona la termografía. Los 3 mecanismos de los que vamos a hablar pues son la conducción, la convección y la radiación. Hay conducción cuando cuando hay transferencia de calor entre dos cuerpos diferentes que están en contacto directo o entre el mismo cuerpo. Tanto la conducción como la convección se considera hasta cierto punto que son despreciables para la medición de la termografía, pero sin embargo son fundamentales para entender las metodologías técnicas y para poder plantear hipótesis que sean adecuadas al momento de realizar un estudio o una investigación en ciencias del deporte. Porque pues en termografía básicamente lo que vamos a tomar en cuenta es la medición de la radiación. La convección pues va a depender del movimiento de una masa de una región en el espacio a otra. Esto puede ser de un cuerpo sólido hacia un gas o de un cuerpo sólido hacia un líquido. Esto básicamente se ve con los flujos de sangre que nos ayudan a disipar el calor. Y la radiación es la transferencia de calor en el vacío que se da en el espectro magnético sin que tenga que haber un material sólido entre los cuerpos, sino que puede transferirse, como es el caso de la radiación electromagnética. Entonces, para hablar un poquito más de esto a profundidad, la conducción pues va a estar dada por la ley de Fourier, que este establece que la tasa de transferencia de calor es proporcional al gradiente de temperaturas existentes en los cuerpos. Esto puede ser de sólido a sólido o de fluido a fluido. Los átomos más calientes, entonces, como veíamos previamente, son los que van a tener una energía cinética más alta, que a su vez pues van a empujar a sus átomos que se encuentran a los lados, transfiriéndoles energía a los átomos que son más fríos, y estos pues consecutivamente van a ir empujando a los otros vecinos a través del mismo material. Los átomos, los que les contaba previamente, lo que no se mueve son los átomos,
sino que lo que se mueve es la energía que producen. En el cuerpo humano, entonces, pues existe conducción de calor entre las distintas partes y entre el cuerpo y la ropa. Y pues la transferencia de calor, como veíamos, va a ser mucho mejor cuando hay un gradiente de conducción mucho más alta. En condiciones normales se considera pues la transferencia de calor poco significativa. En cuanto a la convección, perdón, la transferencia de calor por convección ocurre por el contacto entre un cuerpo sólido con un elemento líquido o gaseoso. La transferencia de calor por convección va a estar determinada por la densidad, por unas características fundamentales de los materiales a los cuales se ven expuestos, que son básicamente densidad, que son la conductividad térmica y la velocidad del fluido. El mecanismo de la transferencia de calor importante dentro del cuerpo humano es la convección forzada por sangre, que se ve desde el corazón cuando empuja la sangre hacia los tejidos periféricos. Y pues la convección también es importante porque va a explicar el efecto que tiene el aire sobre la piel al momento del enfriamiento. Otra característica fundamental es la inmersión acuática. Entonces, lo que comentan los autores básicamente es que cuando un cuerpo es sumergido 100% en el agua, se estima que casi el 100% de la pérdida de calor se va a estar dada por convección. En cuanto a la radiación, pues va a ser la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, la luz infrarroja y la luz ultravioleta, que todas estas hacen parte del mismo espectro electromagnético, pero la termografía pues va a ser la que nos dé la medición de esa luz infrarroja que estamos transmitiendo, pero que nuestros ojos no ven. Se da la transferencia de calor, así solo haya vacío entre la fuente de calor y el cuerpo que la recibe. Como decía mi compañero, todo cuerpo a una temperatura ordinaria emite energía en forma de radiación electromagnética por encima de los 20 grados centígrados. Esta energía se va a expresar en forma de energía infrarroja y cuando aumenta la temperatura, la longitud de onda pues va a ser mucho menor. Entonces hay una relación inversamente proporcional, que ya vemos que hay una de las leyes fundamentales que rigen esto, que es la ley de Kirchhoff, perdón, que nos habla de la relación inversa entre la longitud de onda y la temperatura. Entonces, pues la radiación emitida por la temperatura corporal se encuentra en el rango de radiación infrarroja del espectro electromagnético y se conoce como radiación térmica. Hay otra, entonces, tomando en cuenta esto, pues la radiación es la forma de transferencia de calor que va a estar midiendo las cámaras de termografía y que son importantes para establecer pues, los protocolos fundamentales. Entonces, en cuanto al espectro electromagnético, recordando un poco esta parte de qué es el espectro electromagnético, pues la radiación electromagnética básicamente depende de sus características propias de longitud de onda y de frecuencia. Para recordar entonces qué es la longitud de onda, pues va a ser la distancia física entre dos puntos a partir de los cuales se repite la onda. Acá vemos pues entonces los dos puntos máximos, que normalmente va a ser denominada como lambda, y pues a mayor longitud de onda va a estar más corrido a la izquierda, y a menor longitud de onda pues mayor frecuencia, y va a estar más corrido hacia la derecha. Esta pues es la representación de un campo electromagnético en la vibración de un campo eléctrico. La frecuencia, pues por otro lado, que es lo que vamos a estar midiendo en el eje X, en el Y, perdón. Esta medida va a ser la medida del número de ciclos de repetición por unidad de tiempo. Básicamente siempre he estado en unidades hercios. Entonces, si nos hablan de que una onda se repite 10 veces en un segundo, pues básicamente lo que están diciendo es que 10 hertz o 10 hercios. Pero pues como vamos a ver, las ondas infrarrojas pues tienen obviamente unas frecuencias muchísimo más altas y unas longitudes de onda menor y frecuencias mayores. Tiene una relación inversamente proporcional entonces entre la una y la otra, y a mayor frecuencia menor longitud de onda. Y cuando la frecuencia sea menor, pues mayor será la longitud de onda. Hay otro parámetro que es fundamental conocer, y es que si se conoce la velocidad de transmisión de la onda, podemos calcular la frecuencia a partir de una relación, de una ecuación que es lambda igual a la velocidad dada en metros sobre segundos, y estamos hablando del sistema internacional, sobre la frecuencia en hercios.
Entonces, todo ese espectro electromagnético, como veíamos previamente, va a estar dado desde los rayos X hasta los rayos microondas, pasando por los rayos infrarrojos y los rayos los rayos X y los rayos gamma, básicamente. Acá vemos pues entonces cómo cambian tanto la longitud de onda como la frecuencia entre unos y otros. En medicina, pues obviamente la medición de rayos nos afecta, pues no nos afecta, pues nos afecta para ayudar a que hay en las distintas ciencias médicas, entonces pues nos dan el ejemplo pues de la ortopedia usando los rayos de resonancia o los rayos X, pero pues acá nos vamos a enfocar básicamente en los rayos de termografía, que son estos que están acá, con rayos infrarrojos. Entonces la radiación infrarroja pues también va a ser conocida como radiación térmica. La longitud de onda de la que nos hablan que se encuentra la radiación infrarroja va a estar dentro de los 760 nanómetros hasta un nanómetro, con una relación directamente proporcional entre la temperatura y la radiación infrarroja. Cualquier cuerpo con temperatura mayor a 0 Kelvin siempre va a emitir radiación infrarroja y pues va a poder ser medido con las cámaras o con los equipos pues que tengamos a la mano. En cuanto al espectro infrarrojo, pues usualmente se clasifica en 3 rangos cuando vamos a hablar, que es el infrarrojo lejano, medio y cercano, que depende de la longitud de la onda. La principal razón de esta división es porque la mayoría de los cuerpos van a emitir una radiación o en otro. Cuando hablamos del cuerpo humano, básicamente, la radiación que se va a emitir pues, va a ser en el espectro infrarrojo lejano, pero que no va a ser visible en el espectro infrarrojo cercano o medio. De ahí se desprende pues, que hay diferentes cámaras para diferentes longitudes de onda. Las cámaras pues, más comunes que van a ser usadas pues, van a ser cámaras con detectores para el infrarrojo lejano, y son las que pues, se van a registrar la mayoría de los cuerpos, incluido pues, en los cuerpos en las ciencias del deporte. Sin embargo, lo que comentan es que existen muchas más cámaras que miden los espectros de infrarrojo medio o lejano, o cercano, perdón, pero que tienden a ser mucho más costosas porque son capaces de visualizar diferentes gases que no se ven normalmente en el otro espectro de la onda. Lo que les comentaba acá previamente, pues las cámaras de detección humana van a estar dadas básicamente en el infrarrojo lejano, y pues en base a la radiación infrarroja y en base a esto es que se desarrolla la termografía infrarroja y la medición. Entonces, conociendo esto, hay que entender cuáles son las leyes como tal de la física que nos regulan todos estos parámetros. La primera ley fundamental que hay que tomar en cuenta y los principios fundamentales de la radiación infrarroja y su relación con la temperatura está basado en esto, que es la teoría del cuerpo negro, que es un concepto que fue introducido por Gustav Kirchhoff. Kirchhoff era un físico prusiano, que dedicó básicamente toda su vida al estudio de la termodinámica y el estudio de los conductores, de los elementos conductores y los elementos aislantes, y pues los estudios también en la electrónica, entre otros. Entonces Kirchhoff introduce este concepto como tal de cuerpo negro en 1860, que un cuerpo negro básicamente es un objeto teórico que absorbe toda la energía de radiación electromagnética y su absorción es igual a su emisión. Es un cuerpo como tal teórico, como decíamos, entonces se considera un cuerpo ideal. Ninguno de estos rayos que inciden en el mismo cuerpo se reflectan o pasan a través del cuerpo negro. Entonces, el cuerpo negro tiene unas características como tal que son fundamentales, que son una uniformidad en su superficie y una temperatura uniforme, y el cuerpo negro pues tiene tres propiedades que son estas, que es que absorbe toda la radiación incidente independientemente de la longitud de onda y la radiación. Para una longitud de onda y temperatura específica no hay superficie que pueda emitir más energía que un cuerpo negro.
y la radiación emitida depende de la longitud de onda. Lo que hablaban es que básicamente existen ciertos equipos, como este que vemos acá, que son instrumentos electrónicos que se conocen como fuentes de cuerpo negro, que son instrumentos que tienen una temperatura estable y muy cercana a la superficie, con un alto grado de emisibilidad y que son configurados con una temperatura de emisión específica. Esto como tal es el primer parámetro que debemos tomar en cuenta. La otra ley que nos corresponde hablar levemente es la ley de Wien, la ley del desplazamiento de Wien. Esta ley fue establecida como tal por Wilhelm Wien, que era austriaco, en 1893. Esta ley establece que la longitud de onda en el pico de radiación del cuerpo negro en la curvatura es inversamente proporcional a la temperatura, que esto era muy parecido pues a lo que hablábamos previamente, mirando las gráficas entre longitud de onda y temperatura. La ley como tal está establecida con este parámetro que es lambda max, igual a, que A es una constante, es la constante de Wien, que la definen como 2.89 por 10 a la menos 3, sobre la temperatura que está en grados Kelvin. Entonces, pues viendo este parámetro, pues vemos acá, observando en la gráfica, que hay una representación de la ley del desplazamiento de Wien a diferentes temperaturas en grados Kelvin. Entonces, a mayor temperatura, pues menor será la longitud de onda, y acá vemos pues el espectro como la onda pues sube mucho más, que son las temperaturas más altas, pero la longitud de onda en micras pues va a ser mucho menor, que sería la de 6000 grados Kelvin, que habría pues que hacer la conversión a grados Celsius básicamente. Acá se ve un poquito mejor con la relación inversamente proporcional, tomando en cuenta pues su constante. La otra ley de la que hablan es la ley de Stefan Boltzmann. Esta ley se dice que fue deducida por Joseph Stefan en 1879. Joseph Stefan fue un físico también, fue austriaco, era físico y poeta además. Entonces él hace todas estas mediciones en base a los experimentos de John Tyndall y fue derivado en la teoría de fue derivado en base a las consideraciones teóricas de Ludwig Boltzmann. Entonces en 1884 se define esta ley, que es la ley de Stefan Boltzmann, que nos habla de que el espectro de emisión absoluto, que es esta E, que es el poder de emisión total, es igual a la constante, que está en 5.67 por 10 a la menos 8, multiplicado por la temperatura en grados Kelvin. Esto pues es fundamental porque nos explica que los pequeños cambios en temperatura van a resultar en grandes cambios en la constante de emisibilidad de las distintas superficies. Entonces, por esto es que vamos a poder medir las diferencias entre uno y otro, las diferencias en temperatura sean muy cortas, pues los espectros que se van a medir pues van a ser bastante amplios por esta elevación a la cuarta potencia. Esta es como tal la ley como tal en la que se define la termografía de ahí en adelante. Para hablar entonces un poco de las características radioactivas de los cuerpos, hay que tomar en cuenta pues, que entonces la radiación infrarroja va a tener un comportamiento muy similar a la radiación visible y por esta razón pues, la propagación en las ondas puede ser descrita de manera similar a la geometría óptica. Y en materiales homogéneos, pues la radiación se va a propagar en una línea recta como si fueran rayos. Por otro lado, pues las propiedades geométricas de reflexión y refracción también van a aplicar a la radiación infrarroja y las características geométricas de las superficies como la uniformidad o la rugosidad también van a tener un efecto sobre la emisión, la absorción de la radiación infrarroja. Hay que tomar en cuenta estas consideraciones de los cuerpos para los cuerpos humanos porque son importantes para entender por qué la delimitación de los distintos cuerpos en las imágenes presentan un menor grado de estimación en la temperatura. También es importante pues porque esto puede identificar fuentes de error. Entonces, la radiación infrarroja que llega a un cuerpo puede ser absorbida, reflejada o pasar a través del mismo, dependiendo de sus características físicas. Entonces, se definen como tal 4 características fundamentales
que son las que nos van a definir que son las que nos van a definir qué tanta emisión de energía infrarroja pues va a pasar por un cuerpo. Estas son las características de absortividad, que está definida como la capacidad de un cuerpo para absorber radiación infrarroja, emisividad como la capacidad de emisión de un cuerpo de emitir su propia radiación infrarroja, reflectividad, que es la capacidad de un cuerpo de reflectar esos rayos que vienen desde el ambiente, o la transmisibilidad, que son la capacidad de un rayo de dejar pasar a través de la radiación infrarroja que no se transmite en el cuerpo. Un cuerpo que deja pasar el 100% de sus rayos se conoce como un cuerpo opaco, entonces se va a ver oscuro en termografía. Esta gráfica creo que pues nos deja un poquito más claro cómo se vería esto. Entonces acá vemos pues cómo se verían los principios de absortividad, reflectividad, emisividad y transmisibilidad. Entonces las características radioactivas de los cuerpos, es fundamental saber que el comportamiento de los diferentes cuerpos puede ser diferente tanto para la región visible, que es la que estamos acostumbrados, y para lo que evolucionamos, comparado con la radiación en el campo infrarrojo. Y por esta razón es fundamental conocer las constantes de emisibilidad de los distintos materiales que van a ser probados. El ejemplo que más importancia pues dan en el texto, básicamente hablan del agua, que el agua pues en el medio visible es un material que es transparente y reflectivo, pero en la longitud de onda infrarroja, debido a sus características, el agua es diferente. Entonces el agua es opaco y se va a ver oscuro, con un mayor poder de emisibilidad, que se considera mayor por encima de 0.9. Entonces, si no conocemos las características al inicio del estudio, esto nos puede llevar a errores, sobre todo, pues, más que va a ser aplicado en ciencias del deporte al alto rendimiento, puede ser un ejemplo en problemas en natación, cuando se quiere hacer la medición de un cuerpo, que cuando se encuentra completamente sumergido en el agua o mojado, porque se va a ver opaco, pues, por el efecto del agua en la termografía. Entonces no se va a poder ver nada detrás. El otro ejemplo que dan es el del vidrio. El vidrio también es transparente en la luz visible, pero es opaco en el infrarrojo. Entonces, pues no se puede ver nada detrás de un vidrio en el espectro infrarrojo. Y pues uno de los espectros, de las consideraciones que hacen ahí, es que se deberían quitar los lentes cuando se hagan mediciones en estos parámetros, sobre todo para valorar temperatura en los aeropuertos, cuando se evalúa sobre todo pacientes que puedan llegar a tener fiebre. Entonces, en este sentido, los constantes de emisibilidad es importante conocer que varían desde 0 a 1, y pues puede ser interpretadas acá los distintos materiales. El principal, pues que obviamente vamos a tener en cuenta, va a ser el de la piel, que tiene un constante de emisibilidad de 0.98, que puede variar desde 0.97 a 0.99, con una desviación estándar de 0.01, según los diferentes estudios, que nos indica como tal una constante de emisibilidad de 0.9, 0.57, 0.60, 0.58, es que del valor total de ese 100%, tan solo el 90 o el 50 o el 70% va a ser un máximo teórico de la emisibilidad en el campo infrarrojo. El que más peso entonces vamos a tener en cuenta es el de la piel, obviamente, para poder hacer las mediciones. Hablando entonces ya del siguiente parámetro, pues, ¿qué es como tal? No se hace mucho énfasis, porque esto daría pues para otra charla bastante extensa, que es la termorregulación humana, pero hay que anclar ambos conceptos entre la radiación, la convección y las mediciones del campo infrarrojo con las respuestas fisiológicas del organismo a los estresores medioambientales a los que se puede ver sometido, sobre todo en un atleta que se encuentra pues en unas condiciones extremas muchas veces.
Entonces, pues la termorregulación humana pues se define como tal, como las respuestas integradas fisiológicas del cuerpo con el objetivo de mantener la temperatura central unas décimas lo más cercanas a 37 grados Celsius, a pesar de los distintos estresores y cambios medioambientales a los que se pueda haber enfrentado el organismo. Estas respuestas van a estar coordinadas básicamente por el hipotálamo, que va a ser el centro regulador de la temperatura, que va a estar asociado pues, a unas vías aferentes con unos termorreceptores en la piel, y pues va a generar una respuesta dependiendo si lo que se afecta es lo que se estimula es el núcleo preóptico o el núcleo posterior del hipotálamo. Entonces, pues hay que tomar en cuenta estos dos aspectos, que es la evaporación del sudor y la respiración. Que la evaporación del sudor es considerado el principal mecanismo por el cual se disipa el calor durante el ejercicio, y la evaporación resulta como tal en una disminución de la temperatura superficial de la piel. Es importante entonces entender que esta evaporación del calor, del sudor, es responsable para que la temperatura disminuya, y no como tal la producción del sudor en sí, sino la evaporación del mismo. Hay otro parámetro que es importante tomar en cuenta, y es que la cantidad de evaporación es inversamente proporcional a la humedad relativa cuando se encuentra, donde se encuentra el sujeto. Entonces, cuando la humedad relativa va a ser muy alta, pues la capacidad de disipación, de evaporación del mismo, pues va a ser menor por la condensación que ocurre en la superficie del cuerpo. Entonces, acá pues esta gráfica nos explica el hipotálamo. Básicamente, a grandes rasgos, el hipotálamo pues va a tener un doble sistema de regulación de temperatura. La porción anterior va a estar compuesta por el núcleo parasimpático, que es el núcleo preóptico, es la encargada de conservar el calor, mientras que la región posterior va a estar compuesta por los centros simpáticos, en los que se mantiene la temperatura corporal. El principal determinante de la respuesta que va a generar la aferencia hipotalámica va a ser la respuesta corporal de la temperatura, en la que por la temperatura a la cual la sangre llega a las distintas regiones. Entonces hay tres componentes, que son las vías aferentes, básicamente dadas por los receptores en la piel, ubicados en la piel, los centros de integración hipotalámicos, que son centros encargados de coordinación y de integrar la información, y las vías eferentes termoefectoras. Entonces, esta es la gráfica pues, que nos conecta como tal todos estos parámetros que hemos hablado, básicamente, que es el intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente durante el ejercicio. Entonces, como tal, vemos que la radiación pues la luz solar pues va a afectarnos básicamente es por radiación, y sin embargo tenemos que tomar en cuenta los otros parámetros de transferencia de calor que habíamos visto previamente, como son la convección por contacto con el viento y pues la transferencia de la sangre. Todo esto se condensa como tal en esta ecuación, que es la ecuación del balance energético, que, siguiendo la primera ley de la termodinámica, la ecuación del balance energético, que se utiliza en los estudios de termorregulación, donde la producción de calor está a un lado y la pérdida de calor está al otro. Entonces, pues M y W va a estar dado por la producción, que son básicamente tanto la tasa de producción metabólica de calor como la tasa de trabajo mecánico, y las otras van a ser dados por la tasa de pérdida de calor por conducción, las tasas de pérdida de calor por convección o por radiación, o la evaporación. Y ese que es la constante, es la tasa de almacenamiento de calor, pues que también va a estar dado por la superficie total del cuerpo. Entonces, en el deporte, pues obviamente es fundamental entender estos dos, tanto la termorregulación en ambientes, en dos escenarios extremos específicos, que nos van a ayudar a entender cómo funciona mejor la termorregulación. Entonces, en cuanto a la termorregulación en ambientes calurosos, el principal objetivo de la termorregulación de los humanos en ambientes calurosos el principal objetivo va a ser la disipación de calor.
Este calor se va a disipar básicamente por dos mecanismos, que son la vasodilatación cutánea, que consiste en un incremento del flujo sanguíneo para transferir el calor desde el centro hacia la piel por el flujo sanguíneo. Y pues hay que tomar en cuenta que durante el ejercicio, sobre todo en los ejercicios de alta intensidad, donde las tasas de producción de trabajo del músculo pues son mucho más altas, hay algo que se podría entender como una competencia entre los músculos activos que están participando en el movimiento mecánico y la piel por el gasto cardíaco disponible, resultando en un incremento en el estrés cardiovascular al cual se ve sometido el individuo. En la evaporación del sudor, la evaporación reduce la temperatura de la piel y se incrementa la tasa de transferencia de calor desde el centro hacia la piel. Lo otro pues sería la climatización al calor, que son todas esas modificaciones que se dan con el tiempo, con un tiempo determinado, que van en el tiempo mucho más prolongado. Y la termorregulación en ambientes fríos, el principal objetivo de la termorregulación en ambientes fríos va a ser, obviamente, pues sería todo lo contrario, sería la conservación de calor. Los mecanismos involucrados van a ser la vasoconstricción cutánea y la termogénesis. Entonces, pues va a haber una acción contraria que va a ser disminución del flujo para disminuir la disipación del mismo, básicamente por mecanismo de convección, perdón. Y la respuesta fisiológica normal pues va a ser ese shivering o tiritar, que es lo que realizan los cuerpos humanos para poder aumentar el gasto energético de los músculos. Y pues obviamente la climatización al frío pues también va a ser unas adaptaciones mucho más prolongadas, que es un proceso mucho más complejo, que va a depender del tipo, la severidad y la exposición crónica al frío. La primera adaptación actual, como tal, es en la climatización al frío, pues es la vasoconstricción, y segundo va a ser el tiriteo, la producción de tiriteo para aumentar la termogénesis, y finalmente pues el aislamiento resultado en un efecto vasoconstricción en respuesta a la exposición térmica a bajas temperaturas. Acá vemos ya como tal cómo sería la respuesta entre uno y otro en temperaturas en ambientes extremos, pues uniendo ambos parámetros. Y pues ya para finalizar, pues entonces como conclusión, todos los cuerpos con temperatura mayor a 0 emiten radiación infrarroja, las cuales son captadas por las cámaras infrarrojas. La energía radiada de un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura, que es lo que nos va a explicar por qué es que se puede medir estos parámetros. La piel es un buen emisor de radiación infrarroja, pero hay que tomar en cuenta que existen muchas más características para poder lograr una medición adecuada y poder establecer una hipótesis de estudio que sea más concisa, y es necesario pues entender todos estos mecanismos de transferencia de calor para una adecuada interpretación de los estudios de termografía. Y eso era hasta ahí la primera parte. Muchas gracias.